Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos a esta nueva función de la Nave de los Sueños acá en la Biblioteca Nacional. Este año, 2025, estamos celebrando los 30 años de la Nave, ¿no es cierto, Gaby? Súper contentos, además con la idea también de ir presentando funciones especiales. Todo el tiempo son funciones especiales de artistas que nos representan, que de alguna manera pasaron por este escenario en alguna ocasión, que nos da gusto verlos continuar y verlos haciendo cosas. Y de algún modo también para nosotros eso es reafirmar la importancia que tiene esta pantalla para el cine argentino, que se siga sosteniendo y que, como siempre decimos, se completa con la presencia de la gente disfrutando las películas. Y hoy, además de una función súper especial, por el contenido y por la directora y por la historia que tiene con nosotros, vamos a hacer una apertura charlando un poquito sobre una muestra muy importante que se está haciendo acá en la biblioteca, que tiene también que ver con el cine y la literatura. Exactamente, en el marco, bueno, ahora ya nos van a contar bien, pero en el marco de estas actividades que también invitan, ¿no?, a que la gente venga a la biblioteca, no solamente a estudiar, a investigar, sino también a recorrerla, a conocer. Y creo que este año encima, siempre las muestras son muy interesantes, pero justo este año que en la antesala de este auditorio donde nosotros hacemos las funciones hay una muestra dedicada al cine, bueno, al cine y la literatura, nada, nos vino como anillo al dedo, ¿no es cierto? Bárbaro, y además te da la ocasión de, si llegás temprano, o pasás por el café o ves la muestra y además te enterás, bueno, ahora nos va a contar seguramente Federico, porque están acompañando la muestra con proyecciones, con charlas, con invitados. ¿Sí? Exactamente. Bueno, entonces lo invitamos, ¿no?, a Federico Boido que venga a contarnos un poquito sobre Escritos en celuloide y lo podemos aplaudir. Muchas gracias por la invitación, por estar acá. Bueno, mi nombre es Federico Boido, soy investigador de la Biblioteca Nacional y curador junto a Fernando Olivera de la exposición que está acá tras bambalinas, digamos, Escritos en celuloide, cine y literatura argentina. Es una exposición que bueno, la venimos pensando hace bastante tiempo y aborda el vínculo entre la literatura y el cine a partir de la adaptación, la transposición, una palabra que nosotros utilizamos, que viene de la crítica, de la transposición de libros, novelas, cuentos, poemarios a la pantalla grande. En el proceso de investigación detectamos que hay alrededor de 300 transposiciones. El primer largometraje argentino de ficción es una novela, Amalia, y retomando justo un poco, vinculando con lo que vamos a ver hoy, una de las últimas películas que se hizo, que ahora justo está en el festival, la versión mexicana del Festival de Sundance, la última película de Laura Casabé, la directora de la película que vamos a ver hoy, La Virgen de la Tosquera, que también es una adaptación de dos cuentos de Mariana Enríquez. No es la primera vez que se adapta a Mariana Enríquez, poco conocido, pero en el 2000 Leila Grunberg llevó adelante la primera película de Mariana Enríquez, que es Bajar es lo peor. Es una película que casi no circuló comercialmente, de hecho no circuló comercialmente, saquémosle el casi. Pero bueno, ahora también sé que se va a hacer una serie de Pablo Larraín, etc. Entonces nosotros en la exposición intentamos pensar ese vínculo y todas las mutaciones que ese vínculo fue construyendo, ¿no? Nosotros queríamos contar una historia del cine pensada desde los materiales que la propia biblioteca alberga, ¿no? Entonces, bueno, en la muestra podrán ver desde guiones, esquemas argumentales que tenemos en los archivos de escritores que tiene la biblioteca, fotografías que tenemos en la fototeca, obviamente los libros en los que se basan muchos de estas películas. Obviamente hay muchos posibles vínculos, muchos posibles cruces entre literatura y cine. Nosotros trabajamos sobre la adaptación, pero bueno, lo que sí notamos es que es un vínculo totalmente fecundo, pensando incluso que, por ejemplo, la crítica cinematográfica, creo que hay cierto acuerdo en eso, que el nuevo cine argentino, el cine que nace en los 90, ¿no? Ahora está el boom del Eternauta, Estañaro es uno de los directores del nuevo cine argentino, pero ese nuevo cine, como dice Agustín Campero, la primera imagen del nuevo cine es un joven andando en motocicleta rapado con un gorro con el sol que le da la cara. Ese personaje es Lucio de Rapado, la ópera prima de Martín Rejman, también su primer libro de cuentos. Entonces, este nuevo cine argentino también está atravesado por el vínculo con la literatura. Bueno, algo de eso es lo que intentamos contar en la muestra, ¿no? ¿Y hay qué tipo de materiales? Bueno, también cosas cómo hicieron la investigación, digamos, y con qué se pueden encontrar.
hay distintos tipos de materiales. Primero, hay muchas, obvio, primeras ediciones de los libros en los que después se basan los libros, Martín Fierro, las películas, perdón, Martín Fierro, entre otros, pero por ejemplo también tenemos el esquema argumental de Los prisioneros de la tierra, una película que salió 2-3 años después de la muerte de Horacio Quiroga, que el guión lo escribió Ulises Petit de Murat junto al hijo de Quiroga, y esos materiales están en el archivo de Petit de Murat. Entonces podemos ver, por ejemplo, en el esquema argumental, todos los debates que había en torno al nombre, porque ninguno de los 4 cuentos en los que se basan para hacer la película tiene el nombre Prisioneros de la Tierra, tan acertado, por cierto, digamos, ese nombre. Después, por ejemplo, digo, para pensar películas que incluso se vinculan, está, por ejemplo, también la película de Hugo del Carril, grandes directores del cine nacional, del 52, Las aguas bajan turbias. Nosotros tenemos el archivo de Alfredo Varela, quien escribió la novela El río oscuro, que se basa esa película. Sin embargo, tiene la particularidad de la película que en el momento de realizarla, 52-53, Alfredo Varela, un escritor comunista, estaba preso, y Hugo del Carril y Osvaldo Borrás iban a la cárcel a escribir el guión. Por eso no figura el nombre de Alfredo Varela en los créditos de la película, porque estaba preso. Después Hugo del Carril intermedia con Perón para que lo liberen. Los papeles de Varela se encontraron cuando se reformó un PH en Villurquiza, hace alrededor de 10-15 años. Tuvimos la suerte de que el arquitecto que estaba a cargo de la obra había militado en el Partido Comunista, y se da cuenta que todos esos papeles que están sobre un espacio, una pared, eran los papeles de trabajo de Alfredo Varela. En esos papeles tenemos anotados en un borde de una página, Varela quería escribir una novela posterior al Río Oscuro. El Río Oscuro es una novela, Las aguas bajan turbias, que trabaja sobre Misiones, sobre los trabajadores mensú en los yerbatales de Misiones. El río tiene una presencia muy fuerte. Los Isleros, una película de ese mismo año de Lucas de Mare, que proyectamos acá en la biblioteca, también tematiza el tema del río, y nosotros encontramos un cuaderno donde Varela, posterior al Río Oscuro, quiso escribir una novela donde el personaje central era el río, y en un borde escribe cómo se hace hablar al río. ¿No? Una pregunta bien de un escritor, ¿no? Porque quizás un director hubiese hecho otra pregunta más sobre la representación, la construcción de imágenes, ¿no? Pero bueno, quiero decir cómo a partir de este trabajo de investigaciones uno va encontrando, ¿no?, como todas esas capas que van construyendo las películas, digamos, ¿no? Sobre lo más contemporáneo, como obviamente muchos de los directores, Lucrecia Martel, Paula Hernández, Martín Rechman, Fernando Spinner, Jonathan Perel, por decir algunos de los directores que trabajaron sobre literatura el último tiempo, obviamente están vivos, entonces sus archivos todavía no los tenemos acá. Nos cedieron para la exposición, no sé, por ejemplo, las fotografías del rodaje de Sama, donde vos la ves a Lucrecia en su estado puro de naturaleza, que es perseguir a todo el mundo para que todo salga perfecto, porque la ves midiendo el tiraje de la cámara, hablando con los actores, hablando con los iluminadores, los sonidistas y demás, digamos. Y Paula Hernández, que creo es una de las cosas más lindas que tiene la muestra, nos cedió su cuaderno de rodaje de El viento Carraza, la novela de Selva Almada que llevó al cine Paula Hernández hace un año y pico, y ella nos contó en una entrevista, un podcast que hay sobre la muestra, que los invito a escucharlo en las plataformas de la biblioteca. Nos dio una entrevista y ella nos contaba de que desde muy chica dibuja, entonces tiene dibujada la película íntegra a mano por ella, y fue pegando entre hojas las que eran las posibles locaciones. En realidad eran como imágenes a las que ella recurría para, como dice ella, empezar a imaginar esa traslación, ¿no?, de la palabra a la película, ¿no? Entonces, bueno, me parece que todas esas materialidades dan cuenta de un vínculo perdurable, complejo, mutable, y bien interesante para pensar, digamos, desde un lugar como la Biblioteca Nacional, que es en un sentido como la casa de los escritores, pero que alberga, que eso es lo que queríamos como sacar a luz, alberga muchos materiales vinculados al cine. Bárbaro. ¿Y hasta cuándo se puede disfrutar de la muestra? Y además quedan un par de invitados muy grosos.
Está bueno invitar para eso. Exacto, muchas gracias por recordármelo. La muestra va a estar hasta la primera semana de agosto, es acá en el primer piso, los y las invitamos a recorrerla. Todos los meses, más hacia fin de mes, lo pueden chequear ahí en la agenda de la biblioteca o en Instagram. Hay una visita que damos los curadores por la exposición, pero también venimos sosteniendo un espacio de encuentro con directores, guionistas y escritores y de proyecciones de películas. Tuvimos el honor que venga Sacheri, que varias de sus novelas fueron llevadas al cine, incluso él fue guionista de algunas otras películas, pero también de directores de la talla de Héctor Olivera, que nos visitó hace 10 días, 94 años, Jorge Zuhair Yuri, el hermano de Leonardo Fabio, quien escribiera todos los guiones de Fabio y algunas películas directamente, el cuentista, o sea, el cuento en el que se basa la película es de Jorge Zuhair Yuri. Y ahora tenemos el 18 de junio, se cumplen 25 años de la proyección de Plata Quemada. Entonces va a venir en ese aniversario, vamos a proyectar la película a las 5:30 de la tarde, miércoles 18 de junio, va a venir Piñeiro y el guionista y escritor Figueras, que aparte después otros libros de Figueras se hicieron película, en este caso es un libro de Piglia. El 2 de julio vamos a tener una charla con Lucía Puenzo, también que comparte esta similitud con Reitman de ser de los pocos directores que escriben, o viceversa, escritores que dirigen. Es una cosa que es muy de los últimos 30 años del cine argentino, aunque Manuel Antín, un gran director de cine, había sido un escritor frustrado. Su segunda película es una novela que la novela la perdió Cortázar cuando se la mandó Antín. Y el 18 de julio también tenemos una fecha creo que muy linda, porque no es algo muy usual, que es que vamos a proyectar la película Rapado y va a venir Martín Reitman a charlar acá entre nosotros. Así que después vamos a tener otras actividades seguramente, esas tres ya están como planificadas. Vamos a tener un día que va a haber música en vivo, lo más probable es la primera versión de Juan Moreira. Pero bueno, estas son las que ya tenemos cerradas y bueno, estamos muy contentos de que en un contexto tan duro para la cultura en general, pero para las tradiciones cinematográficas argentinas, digamos, poder recuperar la extensa y valiosísima producción de cine argentino, digamos. En esta muestra, si ustedes ven, prácticamente todos los grandes directores, grandes directoras del cine argentino han tenido un vínculo con la literatura. Parte de su obra ha sido llevar adelante novelas o cuentos o adaptar, digamos, esas obras. Entonces, bueno, de alguna forma también esta exposición quiere hacer como un homenaje al cine argentino y, digamos, poner en valor el cine argentino, que en algún punto compone algo muy fuerte de nuestra identidad, desde hace más de 115 años, digamos, no es algo coyuntural, digamos, y Argentina ha sido una gran usina de directores, guionistas, técnicos, y un poco eso es lo que muestra la exposición. Perfecto. Muchísimas gracias. Está muy interesante la muestra, así que no se la pierdan. Y estar atentos a todas las actividades que también están buenísimas. Gracias. Y ahora sí nos metemos de lleno en la función de hoy. La verdad es que era una peli que queríamos pasar desde que sabíamos que se estaba estrenando, que estaba saliendo. Como bien comentaba Gaby, Laura pasó por acá con alguna de sus otras pelis, así que es un gusto tener también su documental acá en La Nave de los Sueños. Para conversar un poquito antes de ver la película, yo voy a invitar y recibimos con un fuerte aplauso a Valeria Vistañino, productora de Álbum de Familia, y a Marta Versa, una de las protagonistas también de esta historia. Bueno, de nuevo, muchas gracias por estar acá. Cuando hablé con Laura diciéndole queremos pasar Álbum de Familia, me dijo sí, de una. Me pasó tu contacto, hablé con vos, me dijeron sí, de una. Así que es un gusto, de verdad, tenerla y que puedan estar ustedes también para charlar un poquito con nosotros. Yo quería, en principio, voy a arrancar preguntándote, Vale, bueno, ¿cómo fue? Ustedes ya vienen trabajando con Laura, con sus ficciones. ¿Cómo fue en este caso encarar un documental y en particular este documental? Fue muy complejo, porque como vos decís, venimos de hacer como la película anterior de Laura, esta última La Virgen de la Tosquera. Yo la conocí haciendo La Valija de Benavides, que era la jefa de producción, y ahí empezamos con una amistad y bueno, empezamos como a pensar proyectos juntas.
Y fue muy difícil porque era como sentíamos que dábamos 2 pasos para adelante y 8 para atrás, como llevó mucho tiempo, muchos procesos que en líneas generales no estamos acostumbrados a hacer. Es otro tipo de realización que involucra a mucha más gente y empezás a involucrarte con una militancia que se empieza a despertar también con los temas que abordás, que no pasa con las ficciones. Porque bueno, es un relato narrativo y demás. Así que fue muy complejo y arrancamos en el 2019 con esta película. Estábamos en Parque Centenario, me acuerdo, yendo a un festival con la película anterior de Laura, con los que vuelven. Le digo, bueno, ¿con qué seguimos? ¿Qué hacemos? Y las dos sacamos este tema, que viene de la mano de mi hermana, que es periodista, que es Paula Vistañino, que estuve investigando. ¿Qué había hecho Paula? Lo primero fue la tesis de la facultad y la primera exhibición del Archivo de la Memoria Trans. Y a partir de ahí habíamos leído un par de sus crónicas y con Laura nos encontramos las dos hablando de que queríamos hacer esto y después hacer La Virgen de la Tosquera. Fue en esa misma charla a la tarde sucedieron las dos cosas. Las hicimos las dos juntas y las estrenamos las dos juntas. No se los recomiendo, para nada. 2 películas muy complejas, todas las dos, no. Así que así fue. Pero bueno, la peli arrancó siendo un concurso del Inca, que ya no está, que se llama Incubadora, que era para desarrollar ideas documentales, y nos lanzamos con esta idea, con esta premisa, y en el camino aparecieron millones de cosas, millones de miradas, empezaron a ver un montón de cosas que tal vez de oído las tocas, pero no te profundizás y no te detenés. Y entonces Belén siempre lo dice, era como una grupa de heterosis, transitando y descubriendo desde el afuera un montón de cosas y fuimos descubriendo nada. Primero se llamaba Álbum de Familia, que era algo más colectivo y empezó a aparecer Claudia Pía y a partir de ahí no podíamos contar esta historia si no era contando su historia, que es la historia de todas. Entonces hay algo que bueno, así llegamos acá. Y así también llegan o se contactan con Marta. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue pensar que todo el trabajo que ustedes hacen pueda verse, ¿no?, en pantalla grande? Bueno, con ella, primero conozco, como habíamos dicho, a la hermana, que con la primera exhibición la primera muestra que hizo el Archivo de la Memoria Trans, ella empezó a trabajar esa temática y conoció a Claudia. Y bueno, a través de su interés por Claudia llegan a mí porque el fondo fotográfico de Claudia está en el Archivo de la Memoria Trans, pero todo lo que son sus papeles, sus documentos, sus objetos, algunas cuestiones también así, sus remeras de militancia, un montón de cosas están en mi casa, donde es la biblioteca y museo. Así que ahí empezó y la verdad es que no fueron tantos años que en un momento con la pandemia de por medio y como dice ella, con cosas que terminamos trayendo a la militancia a toda la productora Mostra, que me ayudaron toda la pandemia a hacer la famosa Operación Bagallo, que era un bagallo, que es bagallo, viste, que es la bolsa que uno le lleva a una persona que está detenida, y entre las chicas era muy común el bagallo. Y bueno, era justamente un bolsón, un bagallo de frutas, verduras, cosas frescas y alimentos durante toda la pandemia, que se hizo con aportes de la gente, movida. Bueno, ellos nos ayudaron a hacer programas, entrevistas en YouTube. Así que fue muy loco, porque cuando llegó el estreno de la película, ya hacía años que no. Eran una familia de verdad. Sí, pasó Bagallo, Trabatur, un montón de proyectos que tenemos nosotros como biblioteca, como una cuestión, una pata más social, no solo la cuestión más de historia o memoria. Y bueno, así que fue muy loco. O sea, se hizo la película, ¿viste? Como al final había una película. Al final se iba a hacer, al final se iba a hacer. Bueno, y algo se cuenta en el documental, pero yo quiero saber cuándo se arma la biblioteca y el museo y por qué. Porque me obligó María Belén Correa. En diciembre, Belén crea, después de que muere Claudia en el 2012, Belén creo que para el 2013, 2014, en sus primeros viajes de vuelta, ella vive en Alemania, va y viene, crea el Archivo de la Memoria Trans con el fondo fotográfico que yo guardé de Claudia, con las bolsas de fotos que yo tenía de Claudia. Y bueno, yo soy historiadora, además de haber sido amiga de Claudia, soy historiadora, entonces todo el tiempo, tanto Claudia como Belén, era tipo, tenés que escribir el libro, tenés que hacer esto, tenés que...
y me costó mucho. Y bueno, en diciembre me encuentro un día que me llega el WhatsApp, Grupo Biblioteca y Museo Claudia Pia Bodraco. El 10 de diciembre hacemos la inauguración en tu casa, así que no sé, en menos de 2 meses tuve que armar. Y bueno, y acá estamos ahora ya contentas con el hecho de que ya organizamos el archivo. Claro. O sea, todos los papeles de Claudia son un archivo que estaba catalogado como cualquier archivo y que en el trabajo de esa clasificación están trabajando 2 compañeras trans mayores de 50 años que son expertise ahora en archivo, pero de haberlo hecho en la práctica, de trabajar. ¿Por qué creen que es tan importante justamente ahora que exista una biblioteca, un museo, que exista toda esta reconstrucción también de la memoria, ¿no? Porque es algo de lo que venimos hablando, digo, y sí, es importante. Recién lo hablábamos un poco con el cine, la importancia de la memoria, de la conservación y demás. ¿Por qué creen que justo ahora, en estos momentos? A ver, yo lo que pienso es, hay algo que para mí, que a través de esta película fue como volver a refrescar esta importancia, ¿no? Decir, che, bueno, porque a veces uno no se da cuenta y las cosas pasan, pero no se detiene y no se involucra. Y es como, para mí, hay algo que me disparó. Esto es como, apunto un poco a las nuevas generaciones que parece que los derechos llovieron y como que muchos están como sin entender o sin saber, que no sé, hay responsabilidades varias ahí. Entonces, para mí esta peli es como el que no sabe que sepa y el que no se acuerda que se acuerde, como trae un poco todo eso y es la historia de todos también, o sea, está contado a través de Claudia Pia, pero es la historia de todos, se van a sentir muy identificados por un montón de cosas y es re importante porque los derechos se defienden. ¿Quieres agregar? Sí, no, es que eso, o sea, para mí esta película lo que ayuda es a desarmar ese discurso de venimos desde hace años, y no es desde hace años, o sea, en realidad las personas trans conocen la libertad algunas desde muy principios del 2000 y la mayoría después del 2012, entonces no es hace años, o sea, ese derecho se ganó con una lucha y además esa lucha fue expresión de una situación de extrema violencia, tortura, persecución. Entonces está bueno para deconstruir relatos que te muestran que, ¿no? Que pareciera que las cosas llueven y no llueven. Sí, que no son... Se ganan. Exacto, que no son con la lucha. Se ganan con la lucha y que la lucha es expresión de una situación que debía ser cambiada irremediablemente, o sea, no podía existir gente, o sea, y cada tiempo histórico ahora debemos tener otras luchas, pero estábamos en transición democrática viviendo situaciones que nos pueden hacer acordar a épocas oscuras, entonces esa es la historia de la cual surgen esas luchas. ¿Cómo fue la búsqueda de encontrarse con todo el archivo televisivo y bueno, periodístico que hay en el documental? Fue un trabajo en equipo muy grande, porque arrancamos como tal vez el trabajo más clásico, que es bueno, los archivistas empezamos a pensar, pero como no sabíamos todavía para qué lado iba, en concreto el documental sabíamos de qué se iba a tratar, pero hasta que apareció Pia no se profundizó. Estábamos como buscando y en un momento... documental, poca plata. Digo, todo ese equipo que habíamos armado, el documental iba cambiando de un momento para el otro y era ok. Nos empezamos a meter nosotros fuertemente. Martita a la cabeza. Martita decía, no, porque yo me acuerdo que tal sapito tenés que ir a buscarlo a Claypole. Yo me tomaba un auto, me iba a Claypole. Me volvía con una CPU llena de telarañas y digitalizábamos todo y ahí de repente aparecía, no sé, que nos pusimos a llorar 1000 veces porque ya van a verlo, no se los voy a spoilear, pero empezaron a aparecer cosas que era como, wow. No sé, viniendo al Cedincia, acá a la biblioteca. Martita, tipo es eso. Martita, ¿te acordás en qué año empieza? Y te empieza como, nada, es Martita, básicamente. ¿Para qué mentirles? Un libro abierto. Archivo, me gusta hacer el archivo. No sé nada de fechas, o sea, fechas no, yo les hago, pero me acuerdo como las rutas, los caminos, bien, del archivo, de hacer archivo. Claro. ¿Y cómo encontraron el tono del documental? Porque hay una cosa también, yo les juro que no les quiero spoilear, pero bueno, hay una cosa como de no sé si de fiesta o de alegría, ¿cómo encontraron ese tono, digamos?
Laura no está, yo no soy Laura, así que cualquier cosa puede ser usada en mi contra. Pero entiendo que es retratar la vida de las chicas en su momento, en sus desgracias, en su todo, en su abanico general. Y que me parece que la película lo que cuenta es eso. Entonces el tono festivo está, el tono festivo existe, es el tono dentro de todo lo tremendo. Y el otro tono también existen todos los tonos, como tantas Claudias hay. Sí, no, y además, sin contar eso, muestra también que durante años casi, no sé, éramos familia, vivían, porque lo que nos pasó a nosotras, a las compañeras de la biblioteca y del archivo, pero sobre todo a las de la biblioteca cuando lo vimos por primera vez, fue que es como... Pero nosotros pensábamos que no nos estaban filmando en ese momento, o sea, toda la película para nosotras es todo lo que nosotros pensamos que no... Pensábamos que iba a salir cuando estábamos sentadas así, con la seria. Así que eso también es un mérito de que, o sea, fueron meses, años, ya había momentos que ya eran todos los fines de semana, te olvidabas, era tipo, vienen los cineastas. ¿Y qué pasó con con las primeras exhibiciones? ¿Cómo fue la respuesta del público cuando se encontraron con esta historia? Contala vos porque vos es tuyo, ella estuvo, nosotros no estábamos en un festival y así que contala vos. Bueno, la primera fue en el Feedback y fue muy emotiva porque aparte era como... Yo también lo viví como, era justo en este momento se estrena la película, ¿viste? En un momento donde el género, todo... ¿Viste? Lo queer, todo lo que representamos era un curro para, ¿viste? Sí. Somos el demonio. Entonces me pareció como ¿viste? Una mezcla de justicia poética y de tipo también de, no sé, esas cosas derroteros de la historia que en ese momento aparece la historia de Claudia para ayudarnos un poco por el tono a reírnos. Eso era lo bueno, o sea, la primera vez había mucha cosa de euforia, la gente en esas primeras veces aplaudía, gritaba, cantaba, como que se van a ir viendo que hay, ¿no? Y se emocionaba mucho, pero sobre todo eso se vivía como la oportunidad de poder repensar, hablar y seguir conociendo la historia y haciendo memoria de estas historias en un momento tan difícil. Así que era una mezcla de llanto, alegría, mañana me agarro la bandera y voy a marchar, todo junto, ¿viste? Sí, tal cual. Bueno, ¿les parece que vayamos a ver el docu? Obvio. De nuevo, muchas gracias, chicas. Mañana tenemos una cita a las 4 de la tarde en el Congreso. Vamos a unir fuerzas, luchas, todo. Hoy estamos, recordando el Ni Una Menos, así que también nos parecía importante. Bueno, las fechas hay veces que medio que coinciden, pero también mencionarlo. Y de nuevo, mañana todos juntos a las 4 de la tarde en el Congreso para que dejen de destruir un poco todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Sí. Gracias. ¿Ustedes qué son? Soy Claudia Pía Baudraco. Soy Claudia Pía Baudraco. Soy Claudia Pía Baudraco. Yo soy Claudia Pía y mis genitales no se relacionan con la clase de persona que soy. Las travestis de ATA somos ciudadanas que no pueden andar libremente por la calle y exigimos se nos respete. En un sistema patriarcal tan machista, lo que no se puede perdonar es el hecho de haber renunciado al poder hegemónico de ser hombre. La gente llama por este tema de los travestis, que a la noche lo ven haciendo exhibiciones. Son las patentes de los clientes. Su voto decide, marque 703-8312 para apoyar a la tribuna de los vecinos de Palermo. Si en cambio está a favor de la tribuna de travestis, marque 703-8311. Cuando se estaba haciendo la sanción de la ley de identidad de género, se subió a un colectivo y viajó por toda la Argentina. Acá estamos haciendo el asado para las chicas. Ella generó la organización más grande y territorial de personas trans que hay en el país. Pasó de caminar escondida a entrar a un despacho de un funcionario. La ley de identidad de género se llama Claudia Pía Baudraco, mi amor. Y a que le molesta que se rasque, ¿me entendés? Se va a votar el proyecto de ley sobre derecho a la identidad de género. Tiempo. Bueno, vamos. Dale, vamos. ¿Mis cabellos cómo están ahí? ¿Bien?
Bueno, porque me hiciste tirar todo para un solo lado.